Buenos días, hermanos. Que la paz y el amor de Dios sea con cada uno de nosotros en esta hermosa mañana. Es un privilegio estar nuevamente sirviendo al Señor de esta manera. Es un gran honor de manera personal y la oportunidad de nosotros de poder nutrir nuestro corazón con este alimento espiritual al cual hacemos mención, que es la palabra de Dios. Si hay algo que debemos admirar también de Dios, nuestro Padre, nuestro Creador, es que nos enseña tanto con pocas palabras. Es una de las cualidades de Dios. Hace un momento se lee un versículo muy corto, muy utilizado, pero a veces no tomamos el tiempo de poder analizar las palabras de una manera más profunda, hacer una exégesis o hacer un estudio. Hablar del reino de Dios, así como Jesús nos enseña en la oración, pedir y decir, venga tu reino. Buscad primeramente el reino de Dios. Está hablando de un reino, y para poder entender esta palabra en la cual trataremos de analizar en esta mañana, hermanos, un reino es una monarquía, un gobierno manejado por una sola persona que gobierna un pueblo o una serie de pueblos. En la Biblia, hermanos, en el Antiguo Testamento vemos el reino de Israel, el reino de Judá, el reino de Babilonia, poderosos gobiernos que estuvieron gobernando distintos pueblos. Y en nuestra actualidad no hay acá en nuestro entorno, en Bolivia, pero sí en otras partes del mundo aún hay este tipo de gobierno, esta monarquía, como el Reino Unido, que está compuesto por Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, gobernado por el rey de Inglaterra. Pero este gobierno y estos gobiernos al cual he estado haciendo mención son gobiernos limitados. Cuando hablamos del reino de Dios, el reino de Dios no tiene límites. Y eso vamos a ver dentro del desarrollo de este tema. Cuando Jesús nos enseña y enseña a sus discípulos a orar, incluyó una petición. Y podríamos pensar que es la petición central que revela el corazón del plan de Dios. Venga tu reino. Esta frase corta pero profunda expresa el anhelo que todo creyente desea ver establecida, la soberanía de Dios en la tierra. Y no se trata, hermanos, simplemente de palabras repetidas. Es una oración, sino es un clamor de manifestación del gobierno de Dios, del gobierno divino en nuestras vidas, en la iglesia y en el mundo. En estos tiempos que vivimos, donde los reinos humanos se han caracterizado por la injusticia, por la violencia y corrupción, esta súplica, hermanos, nos recuerda que el verdadero reino pertenece a Dios. Y su llegada implica transformación en las personas, obediencia, esperanza. Decir venga tu reino es rendirnos al señorío de Cristo y comprometernos con su voluntad perfecta. A través de este mensaje, hermano, vamos a reflexionar sobre lo que significa pedir la venida del reino de Dios, cómo se manifiesta en la vida del creyente y cuál es nuestra responsabilidad, también la expansión del reino en la tierra. Esta petición, hermanos, no es pasiva, sino es un llamado a vivir conforme a los valores del reino, aquí y ahora. Todo creyente debe orar y debe vivir de tal manera que el reino de Dios sea manifestado en su vida, en la iglesia
y en el mundo, reflejando así el señorío de Dios sobre todas las cosas. El reino de Dios se manifiesta cuando reconocemos su autoridad y obedecemos su voluntad y participamos activamente en su expansión. Invito a que nuevamente nos vamos al texto que se leyó hace un momento, leído por nuestro hermano Alexander, Mateo 6:33, y dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Decía que es un texto muy utilizado. Y nuevamente vuelvo a recalcar, la palabra de Dios es, cuando empezamos a estudiarla, es como un océano sin fondo. Acá el contexto de este versículo, si vemos, nuestro Señor Jesucristo ha venido nombrando las necesidades de cada uno de nosotros. ¿Necesitamos alimentos? Sí. ¿Es importante para nuestra vida? Sí, hermanos. ¿Necesitamos vestirnos? Sí, hermanos. ¿Es importante para cada uno de nosotros? Es importante. Pero ¿qué dice nuestro Señor Jesucristo? No es lo más importante. Nos está dando un rango de prioridades acá. Un orden de prioridad en la que tenemos que poner en nuestras vidas. Necesitamos trabajar para vivir, para comer, sí, hermanos. Necesitamos quizás trabajar por un proyecto de vivienda o por todas las cosas, sí, hermanos, pero no es un orden, no es el orden de prioridades. Acá Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, nos está diciendo que más importante que la comida, que el vestido, que el trabajo, que todas las cosas, es buscar el reino de Dios en nuestras vidas. Y si vemos ya en el contexto de reino, de gobierno de Dios, podríamos ver y decir que hay un reino soberano sobre todas las cosas, un reino universal de Dios sobre todo lo creado. Dios reina y gobierna sobre el universo, sobre lo visible y sobre lo invisible, sobre el cielo, sobre los ángeles buenos y malos, sobre la tierra, sobre toda la creación. Pero no está hablando Jesús de este reino. El salmista, el rey David, en Primera de Crónicas, capítulo 29, 11, dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Si nos ponemos a pensar, no se le escapó nada al rey David, reconociendo la magnificencia de Dios, y lo resume al final del texto y dice: tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Tuyo es Jehová el reino. Este reino universal sobre todos y cada uno de la creación y cada uno de nosotros también se podría decir. Pero hermanos, también hubo una introducción de un reino sobre este reino que de ninguna manera opaca o aplaca o invalida el reino y la soberanía de Dios. Que estaríamos hablando del reino del mal, del reino de las tinieblas, el pecado, donde ángeles se rebelaron de una manera temeraria y se podría decir condenatoria al mismo tiempo contra su Creador. Se rebelaron contra Dios,
buscando su propia gloria. Y una vez que esta rebelión fue consumada, Satanás y sus ángeles hicieron que el hombre se rebelara también contra Dios. Pero Dios implantaría un nuevo reino por medio de su gracia. Este reino es el reino del que Jesús habla, un reino que aplacaría este reino del mal y del pecado. Mateo capítulo 4, versículo 17, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús está hablando de ese reino que venía a implantar. Jesús está hablando del reino que nosotros debemos buscar. Lucas 4:43 dice: pero él le dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Si vemos estos dos versículos, hermanos, este reino al cual nosotros debemos buscar y este reino que Jesús traería está ligado primeramente al arrepentimiento. Y por otro lado está ligado al evangelio. Y si vemos el texto paralelo de Lucas 43, y nos vamos a Marcos capítulo 1, del 14 al 16, dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos. Pero aquí le agrega algo más que Lucas no pone en sus escritos. Y creed en el evangelio. Arrepentíos y creed en el evangelio. Hermanos, el hombre se ha rebelado contra Dios. Ha desechado su voluntad. Ha prostituido, hermanos, el propósito por el cual ha sido creado. Y toda la humanidad ha sido creada, toda su creación, hemos sido creados para poder glorificar a Dios y gozarnos de Él por siempre. Pero el hombre, hermanos, desea glorificarse a sí mismo y pretende encontrar la felicidad lo más lejos posible de Dios. Mientras más lejos de Dios, será más feliz. La humanidad, hermanos, ha sido vilmente engañada, ha sido seducida y ha salido huyendo de la presencia de su Creador y se ha entregado gozosamente y voluntariamente en los brazos de su destructor. Y ha sido esclavizado. Pero Jesús vino con este reino para libertarnos y quiere que demos media vuelta y nos volvamos en pos de Él. Eso es lo que significa arrepentimiento, volverse del pecado a Dios. No podemos entrar, hermanos, en el reino de Dios sin arrepentimiento. Porque el reino de Dios no es otra cosa que su gracia gobernando en el corazón de los hombres. Cristo reina cuando el pecado ha sido destronado, cuando el pecado deja de ser soberano en nuestras vidas y volvemos de la rebeldía a la obediencia. Romanos capítulo 6, versículo 12, el apóstol Pablo dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal,
de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. El pecado, hermano, tiene que ser destronado. El pecado tiene que ser eliminado. El versículo 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios gobernando el corazón de los hombres. El reino de Cristo en el corazón de los hombres, ya no el pecado, es la gracia la que gobierna el corazón. Gálatas 2:20 dice el apóstol Pablo, afirmando lo que acabo de decir anteriormente, dice, y ya no vivo yo, el yo ha sido destronado, ya no vivo yo, dice, mas vive Cristo en mí. La gracia de Dios en el corazón de nosotros, la gracia de Dios en el corazón de las personas. Y el yo ha sido destronado. Ese es el reino de Cristo, gobernando el corazón. Si vemos Romanos 14, versículo 17, dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. La gracia en el corazón. Para que haya justicia, hermanos, el pecado tiene que ser destronado. No puede haber justicia con el pecado, hermanos, imposible. El pecado tiene que ser destronado de nuestro corazón. No puede haber gozo con el pecado. No puede haber paz con el pecado, hermano. Porque el pecado es fuente de destrucción. El pecado es muerte, es un engaño. Es amargura. En ningún momento puede haber esa relación de justicia, paz y gozo en medio del pecado. Tito capítulo 2, versículo 11 y 12 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Cuando vemos el relato de Juan capítulo 3, hermanos, cuando Nicodemo se acerca a Jesús y le dice, Maestro, sabemos que vienes de Dios. ¿Cómo puedo llegar al reino de Dios? Dice. Y vemos claramente, hermanos, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y más adelante le dice, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La gracia, el reino de Dios está relacionado con el arrepentimiento y con el evangelio. Colosenses 1:12 dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo apto para participar de la herencia de los santos, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón del pecado. Hermanos, ya estamos en el reino. Hemos sido trasladados de ese reino de las tinieblas, de ese reino de pecado y muerte, al reino de nuestro Señor Jesucristo por medio de su gracia.
Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. La gracia de Dios gobernando en el corazón de las personas. Y no nos olvidemos, hermanos, que Jesús, nuestro Señor y Salvador, en un tiempo determinado por Dios, vendrá por su reino, vendrá a llevar su reino. Mateo 25:34 dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Cuán hermoso será ese momento cuando usted, hermano o hermana, escuche su nombre y le diga: venid, bendito de mi Padre, heredad del reino que ha sido preparado. El reino de Dios comienza, hermanos, en el corazón del creyente. El reino de Dios está en el corazón de todos los creyentes. Está entre nosotros, está, cuando dice entre, está, también quiere decir, está dentro de nosotros. No se trata de un reino político o terrenal como el que hice mención al inicio de la prédica, sino es de un reino espiritual. Cuando Pilato está frente a Jesús y le pregunta sobre el reino, Jesucristo le dice: mi reino no es de este mundo. El reino de Cristo es espiritual. Comienza cuando la soberanía y el gobierno de Dios empieza a reinar en nuestros corazones. Y esto implica, hermanos, que nosotros debemos someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Dejar que Dios gobierne nuestras vidas. La iglesia tiene el diseño de la monarquía porque Dios es nuestro Rey, el único y soberano gobernante de nuestras vidas. Por eso se habla del reino, porque Dios es nuestro Rey y debería reinar y gobernar en nuestros corazones. Si Cristo no reina en nuestro interior, no puede reinar en nuestro entorno. El reino se evidencia donde se cumple la voluntad de Dios. Obedecer es reconocer esa autoridad sobre nosotros. Cada acto de obediencia, hermanos, refleja un pedacito del reino en acción. El reino de Dios se extiende mediante la misión y el testimonio y de hacer discípulos a todas las naciones, llevando el evangelio, llevando esa esperanza. El reino de Dios avanza y crece cuando proclamamos el evangelio. Y la iglesia, hermanos, ha sido escogida. La iglesia es un instrumento del reino de Dios en la tierra. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de la tiniebla
a la luz admirable. La iglesia es el instrumento de Dios en la tierra para expandir su reino. Y usted y yo, hermanos, cada uno de los creyentes, nos constituimos como embajadores del reino de Dios. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 20, dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Somos un instrumento de Dios. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Si pedimos, hermanos, que venga el reino de Dios, debemos comprometernos a ser parte activa de su extensión. Pedir venga tu reino, hermanos, significa también de que ese gobierno, de que la gracia de Dios gobierne sobre los corazones de nuestros familiares, de nuestros amigos y del mundo entero. De que ese reino llegue también a nuestros seres queridos, a nuestros más allegados. Venga tu reino, no simplemente es una frase, sino es declarar un compromiso que Cristo gobierne en nosotros y que Cristo gobierne a través de nosotros. El reino de Dios no es un futuro solamente, ya está presente. En la medida que su pueblo vive bajo su autoridad, el reino de Dios está. Para finalizar, hermanos, dejarlo con un par de preguntas para que podamos analizar nuestra vida. ¿Está Cristo reinando en tu corazón? ¿El yo ha sido destronado de tu corazón? ¿El pecado, los malos hábitos, ha sido destronado de tu vida? ¿Cristo y su gracia ya gobiernan tu vida? ¿Estás reflejando por medio de tus acciones el reino de Dios? Creo que estas preguntas debemos respondernos cada uno de nosotros. Y si no, hermanos, si no es así, tendríamos que pensar en dejar de pelear contra nuestro Creador y permitir que cada día su palabra vaya transformando nuestra vida. Permitir que la gracia de Dios llegue a nuestros corazones. Que cada día nuestras palabras y acciones digan con sinceridad: venga tu reino. Señor, venga tu reino, que tu gracia gobierne mi corazón y hágase en mí tu voluntad. Que Dios los bendiga, hermanos.